Immanuel Kant define la voluntad como una facultad apetitiva superior, es decir, vinculada a la razón. La voluntad es elección pura, basada en la razón. De manera personal, encuentro que la pregunta básica en este tema es ¿cuál es el sentido de la existencia? Y puesto que la historia del pensamiento nos demuestra que el solo ejercicio de la razón no nos puede brindar una respuesta categórica, pero que de todas maneras necesitamos establecer un derrotero para interactuar con el mundo, la siguiente pregunta debería ser: ¿cuáles son los criterios que deberíamos tomar en cuenta para establecer este significado personal? Aquí son muchas las respuestas posibles, y la más cómoda es asumir como verdaderos los dogmas de la fe, que en este entorno en particular hablan generalmente de la promesa de un mundo mejor, posterior a esta existencia terrena. Pero para quienes esto no nos parece suficiente, entonces la siguiente sería: ¿cuáles son los valores comunes escondidos en la mayoría de los preceptos religiosos, aquellos que pretenden regir la conducta del individuo? Y en una superficial revisión de los mismos, encontramos que se trata de normas que buscan garantizar el desarrollo armónico de la colectividad. Entonces, ¿cómo debo comportarme para que mi existencia contribuya sino a crear mejores condiciones de vida para aquellos que me rodean? Por lo menos para no interferir en el desarrollo que cada uno de ellos busca. Este parece ser el común denominador de los preceptos más altos enseñados por los fundadores de las principales religiones, e incluso es muy parecido al imperativo categórico planteado por Kant. Pero la verdad es que apenas acota la pregunta inicial de estas reflexiones, pues no proporciona un significado trascendente para la vida, sino apenas la sitúa en su contexto social, por lo que nos toca a cada uno de nosotros construirnos, y entonces regresamos a la misma pregunta, pero ahora en un plano mucho más individual. ¿Cuáles son las dimensiones de mi personalidad a las que debo dar preponderancia? Y nuevamente, a título personal, creo que ni siquiera en esto tenemos un margen muy amplio para decidir, pues la formación inicial adquirida de forma subconsciente al interior del seno familiar nos predispone a una respuesta desde antes que tengamos la suficiente capacidad para expresarla de forma verbal. Pero siempre es sano hacer un alto en el camino para rastrear esta configuración y, en caso de insatisfacción, modificarla. La forma de actuar conforme a un imperativo, según Kant, depende de qué tan conscientes somos de nuestras responsabilidades al momento de elegir. Si mi elección considera el punto de vista de los demás, estoy actuando de forma hipotética y entonces hago lo que se me instruye, para lo que se me ha programado. Un ejemplo claro de el pensamiento hipotético y de actuar con ese imperativo es, por ejemplo, detenerme en un alto pensando que viene una patrulla y me va a multar. Entonces mi pensamiento es hipotético porque yo pienso en el y si me ven, por ejemplo. Y pensar de manera categórica es actuar conforme al deber, ese deber kantiano que nos permite reflexionar acerca de aquellas reglas que son propias, que son solamente construidas de manera personal, que no son adquiridas, que son reflexionadas
y que podemos plantear de manera individual. Por ejemplo, pensando categóricamente, llego a un alto, un semáforo en rojo, y me detengo. Me detengo porque es mi deber, porque lo quiero hacer, porque es lo correcto. En ambos casos, con un semáforo en rojo me detengo. El imperativo categórico dice que me detengo porque es mi deber. El imperativo hipotético me dice que me detengo porque algo puede pasar.